Primero, yo voy a empezar por un cliché, va a parecer cursi como dicen aquí, pero sí. Todo evidente solo somos todos. El problema es quién puede interpretar lo que percibe. Desde la ama de casa que me pica la mano derecha, es siempre mi ejemplo universal. Me pica la mano derecha, voy a gastar dinero. Me pica la izquierda, voy a recibir dinero. Abre el correo y un cheque adentro que recibió. Bon. Y abre el otro correo y una factura para abonar. Me dirá que es cotidiano, que es elemental. Pero este es un primer nivel de realidad. Observa que ningún premio Nobel, ningún computador, ningún científico puede explicar la premonición. Y esto es un acto de evidencia. Vamos al nivel lo más alto, desde Nostradamus, los profetas de la Biblia y todo y estamos totalmente al opuesto. ¿Qué hay entre estos dos extremos? Yo olvidé algo, me dijiste que soñaste tal cosa y justo pasó el día siguiente. ¿Por qué? Explícame esto, es inexplicable en la ciencia. Bon. Sí. Lo de Nostradamus y todos los otros profetas, totalmente inexplicable. Y lo más maravilloso de todo para mí es Edgar Cayce, el profeta durmiente, que dejó 20.000 lecturas en su fundación de Virginia Beach, en Estados Unidos, donde en estado de trance hipnótico, hacía viaje y podía ver en qué pijama tenía la persona, lo escribía, qué enfermedad tenía la persona. Y lo más interesante, escucha indicaba tratamientos que nunca existieron, desde un tanque de madera, un tanque de roble calcinado por adentro con vapores de alcohol de peras, o diseñaba directamente en estado hipnótico, describía aparato electromagnético, todavía inexplicable. Por la fundación suya es maravillosa y contiene 22.000 tecnologías, casos documentados con carta médica y carta de paciente. Recuérdate bien de Edgar Cayce. Ahora bien, entre la más sencilla ama de casa y el profeta más famoso, ¿qué hay? ¿Cuál es toda esta escala de realidad? La explicamos muy bien en terapia akáshica con la teoría de los 7 niveles de realidad. Primer nivel de realidad, la bioenergía, etcétera, un nivel de relación de poder, un nivel ocultista, un nivel akáshico, y el último nivel de los planes divinos. Hay 7 niveles de realidad y precisamente según el nivel de realidad al cual tienes más o menos acceso, más facilidad de acceso, tú puedes percibir otras cosas. ¿Qué pasó cuando yo escribí el libro? Y después del 2012, yo estaba mucho antes y me molestaba mucho la idea del fin del mundo, tanta gente asustado. Sí. Entonces yo escribí un libro que se llamaba El Nuevo Hombre después del 2012 para mostrar que era una falacia, no hay ningún fin del mundo. Y en yo predecía no 4.000 años de acontecimiento social y político, de máquina extravagante, sino la evolución del hombre. Cómo el hombre se va a transformar en 33 etapas, cómo va a aparecer un darwinismo akáshico que eliminará una parte de la humanidad que no tiene este cambio. Y no contento de explicar como siempre, no quiero quedarme a la mitad del camino, yo escribí un segundo libro que es la guía práctica. Cómo verificar si en vos tienes las primicias de tal cambio o de tal otro, y ahí tú comprendes, mediante testes que tú te aplicas, tú comprendes mejor qué primicia hay en vos que hace que sos un bicho raro, alguien especial, con facultad rara, etc. Por ejemplo, ¿qué facultad rara uno puede decir un bicho raro? Por ejemplo, una capacidad de actuar en el tiempo con tu cuarto ojo, y hay 33, en realidad hay que leerlo. Mi meta era de dar un mensaje de esperanza, pero no, la humanidad no termina en 2012. Y mi orgullo de escritor era de no hacer lo fácil, es decir, aviones que se desplazan con el poder de la mente, la telequinesis para todo el mundo, evitar toda esta cosa elemental y verdaderamente describir una curva de evolución de la humanidad, nuevas glándulas invisibles que aparecen, etc. Yo reenvío este libro, El Nuevo Humano y la guía práctica del Nuevo Humano. Pero ahora regresamos. ¿Qué es un profeta? Es una persona que tiene una hipersensibilidad que le permite entrar en contacto con el plan divino. ¿Qué es la ama de casa que percibe en la mano, en la oreja algo, o el sueño que vos tuviste, que te adelantó el futuro? Son otros niveles de realidad de las 7. Bon. Y ahora, ¿qué viene a hacer aquí un vidente akáshico? Primero,
es un error de decir la evidencia akáshica. Tendríamos que decir las 3 evidencias akáshicas. Porque hay una evidencia en las máquinas que usamos de primer nivel, donde tú usas tu cuerpo como un sistema de percepción. Pretendemos que es tan delicado, tan sensible. El hombre usa energía material, que ya son analizadas por la medicina, la física y lo que quieran, pero el hombre utiliza microenergía de velocidad supralumínico y de infraenergía, es decir, tan débil que no hay medio de medirla y tan alta velocidad que pueden recorrer el universo en milisegundos. Bueno, este es el ser bioenergético, el hombre bioenergético, que es nuestra gran especialidad en la terapia akáshica. Consecuencia de el único aparato perfecto que permite visitar y analizar todos los rincones secretos del hombre bioenergético, ¿sabe qué es? No. Es otro hombre bioenergético. Nada más. El problema es que si no tienes una máquina con un protocolo preciso, una máquina precisa, fabricada especialmente para vos, que permite amplificar las señales de tu cuerpo, nunca sabrás si tú emites una hipótesis a ver la cara o la mirada de la persona, o es tu imaginación, o en una percepción parapsíquica. Si no hay un filtro amplificador y fusible de seguridad entre vos y la persona que examinas, no funciona. Sencillamente no funciona. Es las impresiones que cualquier persona en un colectivo puede tener. La máquina de evidencia, tal como es fabricado, te permite tener un microscopio, tú ves lo infinitamente pequeño, un telescopio, tú ves lo macro del hombre en el universo, y un periscopio, lo más importante, tú puedes ver sin ser visto en el mundo invisible, que no es un lugar para frecuentar así nomás. Bon. Esta es solo una evidencia de primer nivel. ¿Por qué? Porque en este acto de primer nivel, tú usas tu propio cuerpo, en realidad, como antena receptora. Bien. Yo tengo gente que cuando la energía, la pregunta que formulan, que es binaria, por sí o por no, dice no, sientan un golpe en el ombligo. Y la misma persona siente algo fuerte, como una radiación en la oreja derecha para decir que no, por ejemplo. Sí. Cualquier parte del cuerpo, sin excepción, adentro y afuera, puede servir verdaderamente para la evidencia. Pero lo interesante es que es siempre la misma. Es decir, que yo tengo gente que si sienten calor en el ojo derecho, igual sí, y si sienten frío sobre el ojo izquierdo, igual no. Es la respuesta que reciben ante alguna pregunta o alguna duda que tienen. De tipo binaria, pregunta binaria. Es decir, quiero saber, por ejemplo, ¿conviene que hoy yo haga tal cosa? Sí. Bon, yo siento un calor aquí. No, yo siento una pesadez en la mano izquierda. Lo interesante es que en una persona son siempre los mismos lugares, mismo canal, de la misma forma, que dicen sí o no. ¿Y eso se aprende? No, es que sí se aprende porque cuando tú recibes tu máquina de evidencia, tú tienes un protocolo que te dice palabra clave para hacerla reaccionar y tú recibes la identificación exacta de cuál señal corporal tienes que sentir para decir sí o no a tu pregunta. Pero esta es la primera de las 3 evidencias akáshicas. Vamos a la segunda. Esta primera evidencia enseña, por ejemplo, en el primer módulo de curso de terapia akáshica. Vamos a la evidencia de nivel 2. En la evidencia de nivel 1 solo podía preguntar por sí o por no. Hay en este momento un ser negativo que está atacando el tercer ojo de fulano de tal, mi paciente. Esta es una pregunta por sí o por no. Bien. Pero si yo quiero preguntar, ¿qué pasa fulano de tal? Ahí ya no es una pregunta de nivel 1, es una pregunta de nivel 2. Claro. Y en la evidencia akáshica, la pregunta de nivel 2 es misma máquina, con otro protocolo, otras palabras. Y ya no es tu cuerpo que sirve solamente, es todo tu ser. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa en fulano de tal? Un paciente que te consulta por primera vez desde Estados Unidos. Tú haces tu protocolo de nivel 2 con tu máquina y de repente tú puedes sentir algo terrible, como algo que devora tu cerebro. Entonces el nivel 2 te puede dar sensación intracorporal, sensación proprioceptiva, que son la simetría de lo que pasa a la persona. Este era el ideal de Stanislas Grof.
El mismo Stanislas Grof que se inyectaba LSD para poder simular estados psicóticos de su paciente y comprender qué le pasa a mi paciente. Es maravilloso. Como Hahnemann, que se inyectaba enfermedad para conocer bien los síntomas y ver cómo lo resolvía con sus productos homeopáticos. Bien, no necesitamos ningún LSD. La máquina de evidencia te permite sentir en tu cuerpo lo que siente la persona, aunque sin darse cuenta. Y entonces tú puedes sentir cosas horribles que la persona siente preconscientemente y gracias a Dios no está al tanto de lo que está pasando, porque si se suicidaría, si sentiría con la fuerza que nosotros sentimos. Me dirás que parece chamanismo. Sí, es una actitud chamanista, tanto en el chamanismo de cualquier civilización, como por ejemplo en una forma de chamanismo del mundo gitano, precisamente hay una sincronización con la persona y un sentir proprioceptivo de lo que le pasa. Pero el mensaje que puedes recibir en nivel 2 es de un montón de otras formas. Tu pregunta, ¿qué debería hacer fulano para salir adelante, suplantar este escollo en su vida? Y te aparece una imagen metafórica arquetípica, un águila sin una pata, en la otra pata tiene un anillo dorado, en la cabeza tiene un solo ojo ¿Y cómo se interpreta todo Exactamente, eso? ¿cómo se interpreta? Porque todo el mundo tiene este nivel 2. Si soñaste cosas abracadabrantes, inexplicables, es que ya tienes este nivel 2. Es fácil el nivel 2. Pero si no tienes la capacidad intensa de regresar al nivel 1 y emitir 40 a 50 hipótesis para verificar con el nivel 1 por sí o por no, es inexplicable. Motivo por el cual, cuando alguien hace una tirada de tarot, dice, yo veo tal cosa, y está bien, ¿y qué significa? ¿Me sigue? Una persona dice, yo siento arriba de vos tal cosa, sí, ¿y qué significa? El nivel 1 es la salvación. Yo digo siempre que el nivel 1 es caminar, el nivel 2 es correr, el nivel 3 es volar. En realidad, en el nivel 2, que es maravilloso, extraordinario, lo que hacemos en una hora en nivel 1, lo hacemos en un minuto en nivel 2, de velocidad de comprensión. En el nivel 2 puedes tener sensación, memoria, percepción de cualquier tipo. Tú puedes tener una emoción, tú puedes tener visión significativa o visión metafórica arquetípica, puedes tener una intuición, puedes tener casi cualquier cosa. El problema es que si en el nivel 1 no lo puedes interpretar. Por dedicamos todo un bloque de curso, de 7 unidades de curso, para aprender bien el nivel 1 y otro bloque para dominar el nivel 2 y sus consecuencias. Y la tercera, ¿quieres conocer la tercera? No, sí, el tercer nivel, sí, por supuesto. No, aquí, yo creía que me preguntás si la conocía. No, la quiero conocer. La quieres conocer. El tercer es maravilloso, terrorífico, catastrófico, fascinante. Sí, todo este. Te digo, yo tengo 30 años de estas vivencias y no para nunca dejé de ser fascinado por el tercer nivel. Por lo vemos en el tercer módulo. El tercer nivel es un acceso directo a los planes de Dios. Bien. ¿Qué significa? Vamos a ver qué no significa. Bajo ningún concepto yo permitiría que un terapeuta akáshico se pretenda profeta porque pudo percibir algo de los planes divinos. Te voy a dar un ejemplo. Imagina arriba de vos una cúpula oscura. Bien. No ves nada del universo detrás, no sabes lo que hay. Tú tomas una agujita y haces un pinchacito y ves un punto luminoso. Es lo máximo que puedes percibir de los planes divinos. Entonces hay que ser modesto, no sentirse un maestro espiritual, ni un ser realizado, ni un maestro ascendido. La verdad es que apenas verás un punto de los planes divinos. Pero este punto es maravilloso, porque este punto te puede decir todo el infierno que hubo en la vida de una persona que explica su presente. Te permite de ver cuál es la decisión la más catastrófica que podría tomar la persona. Te permite de ver el gran porqué de una vida terrible que ha vivido el paciente. Yo hablo de cosas negativas porque en realidad es lo que tenemos en un consultorio, pero también te permite de ver cosas maravillosas. Por ejemplo, y ahí yo regreso a nuestro amigo Edgar Cayce, que siempre me fascinó. Yo leí el libro hablando de él desde mis 13, 14 años de edad. ¿Cuál es la particularidad de Edgar Cayce? No solo viajaba espiritualmente a distancia en estado hipnótico, esto es interesante porque hay una correlación con la evidencia akáshica. Cuando hacemos evidencia akáshica de cualquier nivel, no nos recordamos bien de lo que pasó.
en realidad. Estamos conscientes, presentes, nada de espiritismo ni nada. Usamos un protocolo, pero si me preguntaría, ayer, yo debo haber hecho 500 evidencias en el día de ayer, no me recuerdo de nada de lo que he dicho, porque anotamos para el bien del paciente, para saber dónde estamos. Significa que nuestra conciencia estaba en otra dimensión, porque no nos recordemos en la dimensión actual. Es decir, que hacer una evidencia a distancia es común, mucha gente lo hace. Tener una intuición de futuro, mucha gente lo hace. Cuando una persona dice soy vidente natural, la persona debería precisar con método parapsicológico, con mi tercer ojo, mediante espiritismo, tengo un guía, yo hablo con Dios, debería definirlo porque en general no lo sabe. Sí. Y cuando alguien dice estoy haciendo una lectura de voz, no sabe si es su experiencia, su conocimiento de morfopsicología, no sabe si de verdad percibe energía o su imaginación, a menos de tener máquina de evidencia. Ahora bien, Edgar Cayce tenía una particularidad extraordinaria que fue mi guía. Fue mi guía yo apunté a yo quería o nada. Bien. Edgar Cayce, de toda la historia de los profetas, vidente, investigador del mundo parapsíquico, es el único que ha dejado miles y miles y miles y miles de tecnologías que no existían. Y yo decidí tomar como un termómetro de éxito de la evidencia akáshica. Evidencia akáshica si estás capaz de ir a buscar en otra dimensión tecnología que nunca existieron, la trae en la realidad de nuestro mundo tridimensional, la aplicas y ves los resultados. Y dio nacimiento a las 25.000 técnicas de la terapia akáshica que no puedes encontrar en ningún otro lugar del mundo que en nuestros portales, porque precisamente en la terapia akáshica, desde una hoja que es un mandala, hasta una técnica de mudra mantra mandala, hasta un ritual de exorcismo, no encontrará ninguna técnica que exista en otro lugar, porque todo es genuino, todo viene directamente de los registros akáshicos. Y aquí viene esta condición que siempre he dicho. ¿Cómo sé que yo entré en los registros akáshicos en lugar de entrar en tu memoria o en mi imaginación? Es sencillo. Si yo te puedo decir cosas que sientes mientras que no me informaste de nada antes, yo puedo demostrar que yo accedí a tu cuerpo energético. Pero si además yo puedo ir a buscar una tecnología que jamás existió en el planeta, yo la ensamblo, yo te la entrego, un objeto que fabriqué para vos, y yo te enseño cómo utilizarlo, y tú vas resolviendo tu vida gracias a este objeto, yo accedí a los registros akáshicos. Conclusión, si uno quiere estar seguro que accede a los registros akáshicos, entonces que muestre técnica novedosa que nunca existieron. Y no, perdón, de lo que voy a decir, un refritado donde cortaron un pedazo de libro, los míos particularmente, mezclaron con alguna cosa que leyeron y hicieron una amalgama que dicen que es una nueva técnica. No, yo hablo de técnica verdaderamente descargada de los registros akáshicos y yo recuerdo que es la memoria central del universo, según nuestra definición, y no la historia del pasado.